resulta un poco difícil hablar después de Norma con la emotividad que dijo sus palabras. Y todos recordamos seguramente lo que dice en nuestra vida, ¿no? De haber vivido con los padres o con los abuelos y recordar esos momentos. Pero bueno, vamos a tratar de superarlo. Lo mío un poco más técnico, a lo mejor menos emotividad, pero trata de arribar a un conocimiento sobre dónde vivieron estos primeros pobladores que formaron Rafaela. No menos importante. Vamos a ver a qué llegamos. No puedo dejar de agradecer a todos los presentes, tantos amigos, especialmente a Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales, que bueno, me acompaña hoy, la gente de Sunchales, así que le agradezco mucho, a la gente de la Comisión de la Hermandad, a la gente, bueno, de la Asociación Piemontesa, presidente, Edelio, tantos años trabajando juntos, y a tantos amigos que hoy están acá para acompañarnos. Bueno, y a Norma, ¿no?, que también nos apoya en este proyecto. También no puedo dejar de agradecer cuando empezamos este proyecto con mi señora Juana, que está acá presente. Nos recibió el señor intendente por allá el 26 de diciembre, después de Navidad del año pasado. Le fuimos a empezar a interiorizar del tema que venimos a hacer y que hoy nos convoca. Y bueno, nos apoyó desde el primer día, desde ese día 26 de diciembre del año pasado. Y Anabela, que también a través de la Secretaría nos sigue apoyando hasta hoy, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la búsqueda o cómo nace esta inquietud del tema de los primeros pobladores? Bueno, un día, en el año 2020, creo, vine a una charla sobre la historia de la industria láctea acá en el municipio, y viendo el panel de las fotos de los primeros pobladores de Rafaela, me quedé pensando si sabíamos a dónde habían venido esta gente, de qué pueblos habían venido. Y creo que a la semana misma vine al museo y hablé con la señora directora, que muy amablemente me atendió, y planteaba de que era un tema un tanto que no se conocía muy bien, ¿no es cierto? O no había sido investigado, o se hizo en una época donde no había mucha información. Bueno, ahí quedó la inquietud de cómo podríamos trabajar sobre este tema desde el puesto que me toca desempeñar en la agencia consular, que es la búsqueda de actas y colaborar con la gente que hace la ciudadanía o su carpeta. Así que estamos, seguimos estando hablando a Italia y ayudando a ver dónde están los ancestros, en qué pueblos nacieron. Así que, conjugando un poco el tema del trabajo que hacemos en la agencia consular y la temática que no se conocía bien dónde venían los primeros pobladores, nos pusimos a trabajar sobre este tema. En principio sabíamos de familias descendientes cuyos ancestros son pioneros o primeros pobladores, el caso de los Podios, de Olivero, el caso también de los Huertos, y como sabíamos que tenían la ciudadanía, bueno, les fuimos a hablar y ellos colaboraron fácilmente porque tenían los datos ya ubicados por el tema de la ciudadanía. Pero claro, era un poco más difícil con aquellas familias que no tenían la ciudadanía. Entonces empezamos a buscar qué bibliografía había en Rafaela sobre este tema. Bueno, no podíamos dejar de ir a consultar el libro que todos aquellos que escriben sobre algo de la historia de Rafaela, o les toca hacer un estudio sobre Rafaela, es la señora Adelina Bianchi de Terrani, ¿no es cierto? Adelina hizo una obra muy importante y en su época, creo que si mal no recuerdo, en 1960, no había internet, no había WhatsApp, apenas que había teléfonos, y entonces sus fuentes fueron a través de la transmisión verbal que hacían sus nietos, la tercera generación de aquellos primeros pobladores. Y bueno, siempre decimos que mejor anotar porque la memoria falla, ¿no es cierto? Y en estos casos había datos que después se llegó a comprobar que en ciertos casos no se acercaban al lugar donde habían nacido, sino por ahí los nietos o bisnietos le decían del lugar que habían salido, pero no donde habían nacido los padres, que es una cosa distinta, ¿no es cierto?
Bueno, nuestro propósito fue cómo empezar a hacer, buscar las fuentes para acercarnos a esa búsqueda del pueblo donde nacieron estas familias. Primero fue hacer una muestra, es decir, cuando hablamos de 11 familias, bueno, es por ahí Norma acá también lo dice, es algo que se dice, pero por ahí no son 11, si son 15, si son 20, es decir, es un número que se dice simbólicamente, a mi modesto entender, ¿no es cierto? Hay profesores de historia que por ahí concuerdan y otros que no, pero digamos que tuvimos que hacer una muestra porque, bueno, cuando uno hace una investigación de este tipo, tiene que poner un límite en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tomamos 12 familias. Seguramente en una segunda etapa, si es que nos da la voluntad, podremos tomar algunas más, ¿no es cierto? Pero en esta primera etapa lo que hicimos fue trabajar con 12 familias. Y cuando hablamos de familia, hablamos del hombre de la familia, el que aparecía en los boletos generalmente de Guillermo Lema. Poco se sabe de las mujeres, por eso el 3 de junio hubo una temática con el Día del Inmigrante Italiano en el edificio municipal que se habló sobre el rol de la mujer en la inmigración, ¿no es cierto? Que fue muy interesante, parte de Luis, que ha dado una charla sobre la importancia de la mujer. Entonces, en este aspecto, también trabajamos en las calles de Rafaela, es decir, ubicamos a través de un libro que habla sobre las calles de Rafaela, ubicamos rápidamente lo que son las ordenanzas que dieron lugar a las calles que conmemoran o ponen en valor estos primeros pobladores de Rafaela. En algunos pioneros o primeros pobladores no tienen el nombre de la calle y algunos que tienen el nombre de la calle no son denominados primeros pioneros, los pioneros, ¿cierto? Pero bueno, la mezcla más o menos da que son los mismos nombres de las calles y de aquellos pioneros que nombra Adelina, sobre los cuales nosotros trabajamos, y que, dicho sea de paso, hay una mesa ahí en la entrada. Cuando entraron no pudieron ver, hay actas, hay libros de lo que ahora vamos a contar de nuestro trabajo en las comunas de Italia. Bueno, la búsqueda indudablemente no fue como le tocó a Adelina en 1960, sino hoy contamos con muchos más medios, ya sea Internet, ya sea Family Search, que es una institución a nivel mundial que carga datos de nuestros ancestros. Así que la búsqueda fue a partir de la voluntad de estar día por día ir indagando para encontrar los datos que generalmente están, ¿no es cierto? Así que fue más fácil, no fue tan problemático como fue lo de Adelina. A raíz de eso, ¿qué fuentes utilizamos para llegar a la búsqueda del lugar de origen de esta familia? Bueno, indudablemente que el libro de Adelina, como dije antes, las ordenanzas que datan de 1942. En general, la Sociedad Italiana de Rafaela eleva un informe sobre aquellos pioneros o primeros habitantes que ellos veían, la Sociedad Italiana veía como que había que reconocer en la ciudad a través de poner un nombre a una calle, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a ver estos nombres, estos apellidos y las calles. Y además, esas familias fueron surgiendo, ya les decían, en esa mezcla que ubicamos ese universo, ¿no es cierto? Bueno, una vez que ubicamos el universo, era a dónde había, cómo era buscar la búsqueda, la ricerca de datos, 50 años, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos que agradecer también el tema de la gente del cementerio, que hay un Rafaela. El cementerio municipal tiene los libros de 1892, por ahí Rosso está, que es descendiente de los pueblos, así que tiene la fecha precisa de cuándo se habilita el cementerio municipal y se empieza a llevar el libro. Y estos libros se llevan hasta, por lo menos, bueno, los cuales consultamos nosotros hasta 1948, así, no sé, que a veces le sugiero Anabela que habría que digitalizarlo, ¿no es cierto? Bueno, ahí empezamos a ver cuándo falleció esta gente y entonces en base al fallecimiento
A veces decía el lugar, sabiendo el lugar, la fecha, nos retrotraíamos y íbamos facilitando. El otro tema que buscamos también fue el censo de 1895, se hace un censo a nivel nacional y está en internet, hay que tener la paciencia de buscarlo, y ahí están en Rafaela cómo se conformaba el grupo familiar, porque pasaba el censista, anotaba el grupo familiar y ahí íbamos viendo quién era el padre, quién era la madre, quién eran los hijos. Entonces, también ubicamos y también agradecemos, consultamos como fuente, especialmente la gente de Pilar, o sea, sería la iglesia de Pilar, porque pensemos que hasta 1899 el registro civil lo llevaba la iglesia, ¿no es cierto?, acá en Santa Fe. Por lo tanto, estos sucesos pasaron siempre antes de 1899 en la iglesia de Pilar, y si no, cuando ya nacían los chicos acá en Rafaela, es el obispado de Rafaela que tiene estas actas, ¿no es cierto? Bueno, fuimos juntando en internet, encontramos el caso de Geuna, por ejemplo, Juan Bautista Geuna. No conozco descendientes en Rafaela, no encontramos. Bueno, me puse a buscar en internet y encuentro una señora Geuna que tiene un estudio hecho de la familia Geuna que son maravillosos, ¿no? Y yo creo que ella vive en Salta y es investigadora del CONICET. Y sus parientes Geuna son del sur de la provincia de Venado Tuerto, ¿no es cierto? Pero de todas formas me ayudó a buscar el acta de Geuna, nuestro acá de Rafaela. Quedamos en contacto y quiere venir a Rafaela para, ver la calle, tienen el panteón en el cementerio municipal y tienen parientes de Santa Fe, pero acá en Rafaela no podían explicar. O sea que cada familia va llevando una historia, una anécdota, para ver cómo nos hacíamos con estos datos, ¿cierto? El caso de los Beltraminos también, Félix, que por ahí la vez en la municipalidad nos acompañó, nos aportó de que tienen un grupo de Beltraminos, que son como 800, y de todo el país hay, ¿no es cierto? Entonces ellos me facilitaron, en cierta forma, el acercamiento a la búsqueda del lugar donde había nacido esta gente. Y así, bueno, en el primer viaje que hicimos a Italia con mi señora, que acá es la ordenadora de la información y la que sistematiza todo esto, fuimos a algunos pueblos porque teníamos las actas, el caso de Vilanova Solaro, el caso de Moreta, el primer caso, ¿no? El pueblo de los Podios y de Olivero. Bueno, ellos amablemente nos habían dado las actas, así que fue muy fácil llegar a Moreta, pero claro, el tema era, llegamos, ¿cómo hacemos? ¿Nos atenderán? Es decir, la incertidumbre de cómo ver si el síndaco de la comuna nos iba a atender, nos iba a recibir, y cuál era nuestro motivo de por qué nos visitábamos, ¿cierto? Bueno, un amigo que tenemos en Fossano hizo una chiamata telefónica en Piemontese y ha fatto il rapporto con él, ¿cierto? Claro, hablando en Piemontese ya las puertas se abren mucho más fácil, ¿cierto? Así que un sábado a la mañana, el día antes que ya estábamos regresando a la Argentina, nos atendió, y cuando llegamos allá, nos atendió en la sala del Consejo Municipal, nos sacamos fotos, y dice, pero yo he estado en Rafaela 3 veces, y yo he estado en Rafaela 3 volte, ¿y por qué tú estabas en Rafaela? Pero si yo fui sindaco de Fabre, lo digo en castellano, y Fabre está hermanado con Umberto, yo fui a la Bañacaba de Umberto 3 veces. Giovanni Gatti, personaje. Yo hice hacer el hermanamiento, soy la promotora del hermanamiento de Fabre y Umberto Primo. Bueno, porque yo estuve allá, mis abuelos, los papás de mi mamá son de Moreta. De Moreta. Bueno, esas anécdotas del acercamiento emocional. Discúlpeme, pero bueno, cada encuentro que íbamos teniendo era decir, vinimos, trajimos la tierra de la certificación,
e incluso nos sacamos fotos que después las publicó en un diario regional ahí del Piemonte, y que claro, cuando los parientes de Moretta le mandan a decir acá a los parientes de Sunchales, por ejemplo, el bebé Volati de Sunchales, dice, mi primo de Moretta, dice, ¿qué está haciendo este amigo de Rafael en Moretta? Dice, entonces me llama el bebé Volati, bueno, quienes los conocemos, es una persona muy amable, y bueno, eso fue lo que nos impulsó, ¿no es cierto?, a seguir, a continuar con esta búsqueda que al principio no sabíamos cómo se iba a reaccionar. El año siguiente, bueno, llevamos más datos y recorrimos otras localidades, como es el caso de Barge, el caso de Envie y el caso de Vilanova Solare. Vilanova Solare son los Roberto, y el caso de Envie son los Bufa, y el caso de Barge son Francisco Lorenzati o Lorenzato Lado, ¿cierto? Y en todos lados fuimos recibidos de esa forma, ¿no? Con fotos, que nos dieron la tierra, nos dieron la certificación, con mucha amabilidad, ¿cierto? Bueno, es decir, este es un proyecto, queda más por hacer, pero fuimos avanzando cuando volvimos en octubre, seguimos buscando actas, y bueno, encontramos la de Geuna, la de Chiaraviglio, la de Estorero, la de Beltramino, Estorero y Chiaraviglio son del mismo pueblo, de Piscina, o sea que eran los tres del mismo pueblo. Y compraron el campo acá alemán, los tres casi seguidos, que es ahí en la zona del hipódromo. Bueno, hablamos a Piscina, está hermanado con Suardi, si mal entonces quedamos en que en nuestro próximo viaje vamos a visitarlo para traer la tierra, la certificación también de gestor de ¿cierto? Y bueno, y hay casos donde eran figuritas muy difíciles. Por ahí está Graciela, que era Mainardi, está el doctor Martini, Gaudencio Mainardi, la figurita difícil. O sea que en ese caso Norma Bruno tiene rapport, tiene el conocimiento de relación de un investigador de Torino y nos facilitó la búsqueda del acta en Cabul, si mal no recuerdo. Bueno, el problema de Mainardi es que tienen una generación tras generación, casi todos tienen un Gaudencio, ¿no es cierto? No podía dejar de buscar en el diccionario qué significaba el nombre Gaudencio, ¿no es cierto? Bueno, viene del romano y del griego, que significa joya, alegría, ¿no es cierto? O sea que en cada generación los Mainardi y todos los parientes tienen un Gaudencio, que se ve que estaban enamorados del nombre y lo conmemoraban con alegría. Y bueno, esa fue la parte de las actas que conseguimos. Todo está puesto a disposición, está hablado con el municipio, con la gente del museo, de dejar este material acá. Hicimos reuniones de algunos descendientes en la casa del doctor Terrani, que bueno, es el hijo de Adelina, así que está muy también consustanciado con todo este tema y hasta nos puso a disposición material que su mamá y su papá habían utilizado para hacer esta búsqueda, ¿no es cierto? Así que también nuestro agradecimiento. Por supuesto, podemos habernos equivocado con algún acta, pero casi todas fueron solicitadas al arzobispado de Torino. En el arzobispado de Torino, ¿por qué? Porque en Italia, en 1862, se hace la unificación italiana. El rey Vittorio Emanuele II hace la unificación de Italia y la capital del reino es Torino. Es la primera parte, bueno, unifica el norte con el sur y la isla de Cerdeña, y queda la franja del medio que se unifica un poco más tarde, que eran los estados pontificios. Entonces, ¿qué pasa? En 1862 el rey que dice todos los registros civiles, cementerios y demás información que hace al Estado, al Reino de Italia, pasa a depender de las comunas o del reino, y no pasa a depender más de la Iglesia, ¿no es cierto? De todas formas, como esta gente nació casi toda antes de la unificación, vinieron acá en 1870, 75, pero claro, nacieron en 1840, 50, esa información generalmente como las iglesias de los pueblos tienen
suficiente es decir, capacidad de conservar esta documentación, fueron enviadas al arzobispado de Torino. El arzobispado de Torino, vaya mi agradecimiento porque le pedíamos con los datos las actas y generalmente a las 48 horas nos estaban mandando el acta a través de vía email, ¿no es cierto? Pero claro, nos pedían el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar en que nacía y el nombre del padre y la madre. El nombre del padre en las actas generalmente es fácil conocerlo, pero el nombre de la madre resultaba todo un poco más difícil y es lo que hizo demorar la búsqueda, la ricerca, como decimos en italiano. De todas formas, es un proyecto, está en proceso, falta terminarlo, hay algunas propuestas de trabajos con el municipio, de estudio, en fin, pero no queríamos dejar la oportunidad de, como nos dijo Luis Castellano, el intendente, de que los pongamos ya el otro día en la fiesta de conmemoración inmigrante y de hoy, ¿cierto? Nuestros objetivos, nuestros deseos sería también continuar esto en la búsqueda de cómo vivía esta gente antes de llegar a América, ¿no? a la Argentina. Es decir, los historiadores de Rafaela, con mucho esfuerzo, y de la zona, generalmente escribieron sobre, desde la adquisición de los terrenos a Guillermo Lehmann, hacia adelante. Poco se sabe hacia atrás. Entonces nuestro desafío es entusiasmar a la gente que escribe historia, al Instituto del Profesorado, a aquellos chicos que van a tener el título de profesor para que hagan una investigación sobre esta temática y bueno, poner a disposición, vincularlos con institutos de investigación de la temática en Torino. Hoy trajimos libros, algunos libros donde, por ejemplo, hablan de la abadía de Staffarda, que tenían los cistercenses, se llaman, era una congregación religiosa muy pregare e lavorare, era el principio orar y trabajar, ¿no es cierto? Parece que tiene algo que ver con nosotros. Por ejemplo, tienen documentos que estaban en el latín antiguo, siglo XI-XII, que fueron aportados a un instituto de investigación histórica del gobierno en Torino. Algunos fueron traducidos, esas traducciones están transcritas en un libro que nos dieron, y solo para no extenderme en una temática que se da para otra investigación, por ejemplo, en el siglo XI, la zona donde vinieron nuestros ancestros, que son Cabur, como dijimos recién, Piscina, Envié, Valle, Escarnici, la gente grande, el apellido Guillermo Grande, eran pantanos, eran paludi, se dice en italiano, eran pantanos, ¿cierto? Y estos cistercenses tenían una gran capacidad, venían de Francia, de un pueblo de Francia, donde manejaban canales. O sea que la congregación religiosa manejaba los canales y canalizaban. Entonces, canalizaron buena parte de la región del Piamonte, que era pantanosa, y eso permitió el cultivo y tenían lo que se llamaban granjas. Por ejemplo, una que dice el libro es la granja Torriana, viene de Torino, ¿no? Torriana, y donde se hacían las experiencias una vez al año de cómo reaccionaban las semillas de lo que sembraban. Por ejemplo, el frumento, que la traducción creo que es el trigo, la vid, el olivo, iban sembrando en distintos lugares y la gente de la congregación recorrían, hacían una colecta de semillas y veían cómo reaccionaban y iban seleccionando semillas para distribuirlas. Siglo XI, siglo XII, es el internet, es el internet. Entonces habría que rever este tema de donde a veces se dice de que nuestros abuelos y bisabuelos vinieron de allá de Italia y por ahí no se tiene con tanta firmeza de que conocían el trabajo de la tierra. El siglo XII, acá se llama el siglo XIX. O sea que hacía 700 años que la región tenía una experimentación con el tema de las semillas, según estos libros, que son de la abadía de Staffarda, de la congregación de los cistercenses. Eso, yo siempre digo, vengo de la ciencia económica,
la historia lo hacemos porque lo hago por hobby, da para que los investigadores, los historiadores, los chicos que estudian historia, los profesores, puedan investigar estas temáticas que por ahí hacen a la forma de ser de esta región. Así que no quiero extenderme más, Norma. Le agradezco mucho y hablé para tres más, ¿no es cierto? Así. El planteo de que sería interesante formar un grupo para el Día del Inmigrante, como está ya institucionalizado, ir a las escuelas. Algunas reuniones hicimos con gente amiga, el caso de Titi, allá que lo veo, la familia Grande, la gente Olivero, bueno, Rosso Propodio, Graciela Mainardi, que también nos acompañó, y no sé si me estoy olvidando de alguien. Bueno, yo soy descendiente de los Bufa, y la familia de los Perros, claro, de Grosso. Hicimos algunas reuniones en la casa del doctor Terrani, y surge un poco la idea de formar tal vez un grupo de familiares de estos descendientes, y como por ejemplo a semejanza de lo que tiene el general Belgrano en Buenos Aires, hay familiares que, bueno, conmemoran la epopeya del general, o en Santa Fe de Mariano López. A lo mejor se podría hacer algún grupo para que mantenga viva la epopeya del y bueno, eso es un poco la pretensión que uno sueña con que este tema siga prosperando de alguna forma, y no quede acá con la tierra o las actas, sino siga siendo una materia viva. Y hay alguien que quiera colaborar. Sí, por supuesto, esto es un grupo abierto, sí. E incluso, por ejemplo, hay actas ahí de los familiares que a lo mejor, Graciela, vos no tenés de tu abuelo, hablo de Mainardi, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el abuelo vino de 5 años y cuando hizo la ciudadanía no hizo falta de buscar el abuelo mayor, sino, bueno, las actas también están a disposición, ¿no es cierto? Y bueno, y también surgió, yo decía a Luis, que cuando desde la Intendencia se vaya algún día a Fossano, no estaría de más hacer alguna invitación a los cíclagos de estos 5, 6 o 7 localidades, y bueno, y conocerse en Fossano, porque están ahí a 30, 40 kilómetros, ¿no es cierto? Así que o sea que hay cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Esto es solo un proyecto, es un principio, la gente que se quiera sumar está a disposición, el material está a disposición para el museo, para la gente que quiera estudiar. Así que yo le agradezco mucho la paciencia, cualquier inquietud, siempre estamos a disposición, y la gente que está parada, disculpen, no nos alcanzaron así. Así que muchas